amigos del programa Fruto Vivas o Aprendiendo con Fruto Vivas. Hoy tenemos un nuevo programa aquí en su taller y vamos a referirnos a dos aspectos importantes. En una primera parte vamos a hablar de lo que Fruto ha llamado láminas transmistoras para techos, para producir electricidad o productoras de electricidad. Y en una segunda parte vamos a hablar de las cosas que se pueden hacer con material de desecho, en homenaje inclusive de una persona amiga de Fruto que se llama Ofelia Suárez, que implantó un programa de este tipo en Caricuao por varios años. Pero empecemos a hablar rápidamente de las láminas termistoras para techos. Pero Fruto, antes de empezar, explicar a nuestro público qué es una termistor. En la guerra de Vietnam, para detectar al ejército vietnamita que estaba metido en la selva, lanzaban en paracaídas unos elementos llamados termistores que venían con el paracaídas. Y cuando ellos iban cayendo, el calor de la masa humana que había allí era detectado en ese termistor. ¿Qué es un termistor? Cuando yo pongo dos láminas, una de zinc y otra de hierro, y las pego y les pongo calor, se produce una diferencia de potencial de electricidad que es mandada a un comando. Eso es lo que se llama un termistor. La experiencia que yo tuve con los termistores la tuve en China para 1958, cuando Mao Zedong necesitaba llevarle al pueblo el mensaje revolucionario, pero no había electricidad en el campo. Entonces se inventó el termistor chino, que lo podía fabricar la gente. Con una lámina de zinc y otra de acero, etcétera, etcétera, etcétera. Era una especie, y era exactamente de este mismo tamaño. 10 centímetros de altura por 10 centímetros tenía un termistor chino. Y en la parte superior, soldado sobre la lámina de hierro, salía un cable. Y en la lámina inferior, sobre el zinc, salía otro cable. Y este cable iba aquí, iba a una batería, y de la batería iba a un radio. Eso es un termistor productor de electricidad. ¿Cómo funcionaba? Simplemente montado sobre una lámpara, sobre una cocinilla de fuego, una cocina excursionista, ¿no? Una cocina de alcohol o de querosene. Al calentar esto, y podía estar sobre brasas. Igualmente sobre brasas podía estar el termistor. Y era una batería, era un productor de electricidad. Cuando yo llego a Venezuela y veo que todos los techos de las casas son de zinc, y el zinc es galvanizado, o sea que tiene zinc y hierro, entonces propongo hacer un experimento de poner una lámina entera de zinc sobre una lámina de hierro, de acero, de hierro normal, y pegarle un cable aquí, otro cable aquí, la batería, y pasar. Es una batería de automóvil. Al rancho. ¿Ah? Es una batería de automóvil. Una batería de automóvil, pero lo importante en nosotros es poder producir electricidad. Claro. Aquí pones un bombillo de 12 voltios, lo que se usa en las linternas, y aquí tienes electricidad para el rancho. Esta propuesta la hicimos el modelo en el laboratorio de la Universidad de los Andes, se mandaron las láminas de zinc y se le puso la posibilidad de que los techos de los barrios pobres podían ser productores de electricidad. ¿Con quién? Con el sol, el calor del sol. O sea que tenían, mientras hubiera sol, estuviera caliente el techo era productor de electricidad. Esto se probó en los laboratorios de los Andes, se demostró que sí había una diferencia de potencial
y que era perfectamente posible almacenar esa electricidad en una batería y convertirla en luz por 12 voltios. Y el tamaño de la lámina, una lámina de zinc te da para producir esos 12 voltios. No te hablo. Esto es una perspectiva. Estamos hablando de una propuesta de investigación. Esto es para entregárselo al IBIC y para decirles que es posible producir electricidad haciendo los techos termistores. Si en la guerra de Vietnam un termistor venía cayendo y el calor de la gente y calentar esta lámina de zinc y de hierro y producir electricidad, eso es posible. Bueno, está demostrado ya. Lo que más me gusta fue tu exclamación, y en segundo, que algo que se utilizó para la guerra pueda ser utilizado para la paz. Me parece bellísimo. La masacre gigantesca que le hicieron al pueblo vietnamita en la zona donde estaban ellos, detectado por termistores, ahora vamos a aprovechar que esa misma idea, que la transformó Mao Zedong para llevarle el mensaje al pueblo, y después nosotros vamos a transformar en luz eléctrica para el pueblo. Eso es Vamos a cortar este segmento aquí, Fruto, para entonces pasar a hablar del uso de materiales de desecho en nuestro próximo segmento. Ya volvemos.